Muy buenos días, mi nombre es Alicia Paola García Pino, estudiante de doctorado de Ciencias de la Educación. Antes de iniciar con la presentación, hoy quiero darle gracias a Dios por permitirme estar hoy acá. Quiero agradecer a las doctoras Mariela Silva, Marbeli Gómez, María Chacón y Arely Díaz, quienes han sido mi jurado examinador por el tiempo que han dedicado a la lectura de mi tesis, por las observaciones y las sugerencias que me realizaron, las cuales intenté incorporar en su totalidad. También agradecer a la doctora Doris Guerrero, quien me ha acompañado en este proceso hasta este momento. Mi tesis tiene por título La práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de educación básica primaria. Y esta investigación surge por mi inquietud como docente y coordinadora de la institución educativa José Aquilino Durán del municipio de Cúcuta, norte de Santander. He venido observando ciertas debilidades en la práctica pedagógica de los docentes de matemáticas de los grados de primero a quinto, lo que se ve reflejado en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes. Esto se evidencia en el bajo resultado de las pruebas Saber que realiza el Ministerio de Educación Nacional, en la cual mide los aprendizajes de los estudiantes. Por este motivo me planteé realizar esta investigación a fin de encontrar una solución a esta problemática. Al hablar de educación, hablamos de diversos elementos que lo componen, y uno de estos componentes es la enseñanza, la cual se supone que es una actividad compleja que puede entenderse como un proceso que posibilita la transformación del conocimiento y las formas de comprender e interactuar con la realidad, por lo que el docente, quien es el actor principal de este proceso, debe establecer una reflexión permanente sobre su actuación profesional para optimizar su práctica pedagógica, y esto lo conlleva a garantizar el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes a su cargo. La UNESCO en el año 2016 ratifica la importancia del rol del docente como el actor que incide en el logro de los aprendizajes de los estudiantes y manifiesta la necesidad de que el docente desarrolle capacidades cognitivas en los estudiantes desde 4 áreas fundamentales, que son lectura, escritura, ciencias naturales y matemáticas. También reconoce la importancia de que los docentes generen propuestas didácticas desde su práctica pedagógica con el fin de incentivar el desarrollo de competencias que les permitan desenvolverse en la sociedad. En la actualidad, los desafíos en la vida en sociedad son cada vez más complejos, mayor volumen de información, mayor interconexión entre las diferentes áreas del conocimiento y las actividades humanas, hacen que haya cada vez más exigencia en la enseñanza, y en especial en la enseñanza de la matemática. Y la UNESCO pregunta qué es la matemática y la define como un desarrollo organizado y consciente de la natural capacidad que tenemos los humanos para detectar, examinar, utilizar patrones, resolver problemas y encontrar orden de lo que a primera vista resulta caótico. Es por eso que a nivel internacional y nacional, diversas entidades en el ámbito educativo establecen el desarrollo de unas pruebas que miden las capacidades y competencias de los estudiantes. Una de estas pruebas es las pruebas PISA, un estudio realizado por la OCDE cuyo objetivo es establecer en qué nivel se encuentran las competencias matemáticas de los estudiantes. En Colombia, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Evaluación, IFES, desarrolla las pruebas Saber, las cuales tienen como propósito contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación mediante la realización de unas pruebas periódicas en las que se valoran las competencias básicas de los estudiantes y se analizan los factores que inciden en el logro. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional incluye el pensamiento matemático en los lineamientos curriculares, el cual se deben desarrollar a través de una didáctica significativa. En el departamento norte de Santander, especialmente en su capital Cúcuta, el reporte de la excelencia establecido en el año 2017 manifiesta que los indicadores de desempeño, progreso y eficiencia han disminuido frente a los resultados obtenidos durante el año 2016, encontrándose la institución en el penúltimo lugar de los colegios de Cúcuta. ¿Y qué se encuentra en la realidad? Que los niños de primaria no suelen identificar el tipo de operación que tienen que usar ante la resolución de un problema. Y por otra parte, la forma mecanizada en que los docentes han enseñado la asignatura dificulta que los estudiantes no desarrollen un pensamiento matemático. La realidad en el contexto de estudio es la siguiente.
que las metodologías que aún se aplican son pasivas con tendencias al modelo tradicionalista. Enfatizan en la memorización antes que la comprensión. No dan relevancia al desarrollo del pensamiento y el rendimiento de los estudiantes en el área de matemáticas es bajo. Y esto se ve reflejado cuando presentan las pruebas saber en los grados de tercero y quinto de educación básica primaria. Entonces es por esto que es necesario que los educadores reconozcan cuáles son las principales dificultades en el aprendizaje de la matemática en el caso de educación básica primaria y hacer una revisión de su práctica pedagógica, qué metodologías y recursos empleas para facilitar este proceso. Estos aspectos resultan relevantes debido a que al conocer las causas y características de esta problemática, es fácil prevenir la deserción estudiantil, el miedo a la matemática, la pérdida de años y los bajos resultados al evaluar los aprendizajes. A pesar que el Ministerio de Educación Nacional ha establecido una serie de lineamientos curriculares, estándares básicos de competencia, DBA y las mallas, las cuales son documentos orientadores, donde se señala la necesidad de que los estudiantes adquieran ciertas habilidades desde un aprendizaje significativo, se observa la ausencia de una teoría específica que se vincule con la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático, de tal forma que no se cuenta con un postulado teórico que oriente al docente sobre cómo debe generar una práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes de educación básica primaria. De allí que en la presente investigación se planteó la construcción de una aproximación teórica sobre la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en la educación básica primaria y en este sentido dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Cómo fortalecer teóricamente la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en educación básica primaria? ¿Cómo es la práctica pedagógica empleada por los docentes de matemáticas en la educación básica primaria? ¿Qué componentes definen la práctica pedagógica de los docentes de matemáticas en la institución? ¿Qué modelos de enseñanza se utilizan para el fortalecimiento del pensamiento matemático en la educación básica? ¿Y qué elementos teóricos se deben considerar para orientar la práctica pedagógica en el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de educación básica primaria? Y a partir de estos interrogantes de investigación se formularon los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos generar una aproximación teórica que oriente la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en educación básica primaria. Y como objetivos específicos tenemos develar la práctica pedagógica empleada por los docentes de matemáticas en educación básica primaria. Caracterizar los componentes de la práctica pedagógica de los docentes de educación básica primaria en el desarrollo del pensamiento matemático. Analizar los modelos de enseñanza que se utilizan para el desarrollo del pensamiento matemático en educación básica primaria. Y formular elementos teóricos que orienten la práctica pedagógica de los docentes en el desarrollo del pensamiento matemático en educación básica primaria. Como componente ontológico del objeto de estudio, la práctica pedagógica en esta investigación se asume como una actividad compleja, reflexiva, dinámica y heterogénea contextualizada, por lo que es necesario analizarla desde sus diferentes aristas y aspectos que la conforman. Es una actividad compleja, según Scheiner, ya que se desarrolla en escenarios singulares, determinados por el contexto, con resultados en gran parte imprevisibles. La complejidad se presenta entre las diferentes relaciones y propósitos que se establecen entre sus constituyentes. La práctica pedagógica también es dinámica y heterogénea, requiere de acciones variadas que se manifiestan a través de un proceso recursivo de actuación y reflexión docente. Específicamente en la enseñanza de las matemáticas, la tendencia debe ser hacia la aplicación de aspectos lógicos y analíticos, hacia la capacidad de pensar y razonar en la práctica cotidiana y su relación con otras asignaturas. Cabe resaltar que esta investigación es la primera vez que se realiza un estudio de esta índole en este escenario. Se consideró de sumo interés la realización de esta investigación con la finalidad de develar las dificultades sobre la práctica pedagógica ya existentes. Esta investigación tiene su justificación desde diferentes planos. En el plano teórico, la investigación permitió hacer un acercamiento al objeto de estudio
entendiéndose que la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático debe sustentarse bajo una perspectiva teórica reflexiva que exige que el docente, mediante el acto pedagógico, sea capaz de construir sus propias maneras de enseñar. En el plano práctico, la investigación develó elementos claves en la práctica pedagógica. Esto permite fomentar la reflexión sobre el actuar de los docentes en el aula y orienta la búsqueda de alternativas que ayudan a mejorar los procesos de aprendizaje. En relación con el plano metodológico, la investigación se desarrolló en el enfoque cualitativo bajo el paradigma interpretativo, lo que permitió la interpretación del fenómeno y así acercarse a la realidad de los hechos. En el plano social, se ofrece una aproximación teórica que le permite a los docentes de educación básica primaria tener una visión amplia sobre las prácticas pedagógicas que desarrollan de manera que constituiría un aporte significativo en cuanto a la mejora del conocimiento y a la posibilidad de realizar procesos de reflexión para comprenderlas y orientarlas en el desarrollo del conocimiento matemático de sus estudiantes. La investigación también contribuyó con el desarrollo profesional de la autora al aumentar su capacidad de reflexión y generar conocimiento en el campo educativo. Como marco teórico y referencial, se hizo una revisión de estudios previos, lo cual permitió hacer una valoración de los trabajos que han desarrollado el tema de investigación y su relación con la presente tesis doctoral en alguna de las dimensiones del objeto de estudio, como lo es la práctica pedagógica y el desarrollo del pensamiento matemático. Se tuvo en cuenta 6 estudios con relación a la práctica pedagógica y 3 estudios con relación al desarrollo del pensamiento matemático, encontrándome con la realidad de las pocas tesis doctorales actualizadas en relación con el objeto de estudio. A continuación se señalan las 6 investigaciones con referencia a la práctica pedagógica. Tenemos Zamorano 2015, Contreras 2013, Niño Blanco y Hernández 2019, Jiménez y Espinosa 2019, Jiménez Lima y Alarcón 2015, Rodríguez y Herrera 2015. Y con relación a la segunda dimensión, desarrollo del pensamiento matemático, tenemos la investigación de Lugo Vilche 2019, Arias García 2016 y Felicity Pineda 2016. Por el factor de tiempo, les voy a hablar de una de las investigaciones que más me contribuyó para este proceso de investigación, y es la de Contreras 2013, quien realizó un estudio sobre la práctica pedagógica de los docentes en Venezuela. El estudio se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, los informantes fueron 4 docentes y como técnicas se utilizaron la entrevista, la observación y el análisis documental. La autora concluye que las estrategias de enseñanza son útiles e importantes para la realización de la práctica pedagógica porque permite al docente hacer uso de diversos métodos, técnicas y materiales para estimular el educando, mantener su interés y guiarlo por la construcción de su propio aprendizaje y relacionarlo con los conocimientos que el estudiante posee. Es por eso que es necesario que el maestro entienda la planificación como un proceso constante de reflexión acerca de todas las actividades que se pretenden ejecutar durante la jornada de la clase. Esta investigación se vincula directamente a la presente investigación porque se incluye como contexto la educación básica primaria. El objeto de estudio se enfoca hacia las prácticas pedagógicas. La información se recogió con informantes similares y como técnicas de recolección de los datos fueron la entrevista y la observación. Y con respecto a la dimensión desarrollo del pensamiento matemático, se tuvo en cuenta la investigación de Lugo, Vilches y Romero 2019, quienes realizan una investigación acerca de la didáctica y desarrollo del pensamiento lógico-matemático en el escenario de la educación inicial en Venezuela, y cuyo propósito de esta investigación fue explorar la práctica de los docentes en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los niños de un centro de educación inicial en una población venezolana. Como referentes teóricos se apoyaron en los aportes de Piaget, Althusser y Vygotsky sobre el aprendizaje y la importancia de la mediación docente. Metodológicamente emprendieron la investigación de campo bajo el paradigma cualitativo con un diseño estudio de casos. Los informantes claves
Fueron 6 docentes y como técnicas utilizaron la entrevista y como instrumento un guión semiestructurado. Y esa información se procesó bajo el apoyo del programa Atlas TI. De esta manera se presentan las siguientes dimensiones. Noción del proceso lógico-matemático, en la que se evidencia un limitado conocimiento por parte de los docentes sobre el pensamiento lógico de los niños. La segunda dimensión, estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico, y se manifiestan debilidades en la práctica de los docentes para llevar a cabo procesos de enseñanza que se atribuyen a la falta de recursos. Como tercera dimensión tenemos recursos y ambientes de aprendizaje, que se manifiesta que las debilidades en la formación de los docentes sobre la noción del pensamiento matemático en niños de edad preescolar afecta el uso y el manejo de los recursos y el ambiente de aprendizaje. Sin embargo, los docentes concluyen que reconocen sus debilidades y además detectan las causas como son la falta de formación inicial, la formación profesional y la falta de recursos. Estos estudios previos fueron relevantes para mi estudio desde la reflexión sobre la práctica pedagógica en la enseñanza de la matemática. La metodología, la referencialidad teórica nutrieron la investigación para generar una aproximación teórica. Como teoría de entrada se planteó la teoría práctica reflexiva, cuyo principal exponente es Schoen, la cual tiene sus bases en Dewey 1989 sobre el pensamiento reflexivo y su relación con la práctica o experiencia. La reflexión permite el cuestionamiento de las experiencias vividas, por lo que es un proceso de indagación, de observación, de investigación. Debe ser continuo, abierto y flexible. Según Schoen, la práctica pedagógica es entendida como la competencia de una comunidad de prácticos que comparten las tradiciones de una profesión, es decir, comparten un tronco común de conocimiento profesional. Y profundiza el componente reflexión y para ello distingue 3 conceptos diferentes como son conocimiento en la acción, reflexión durante la acción y reflexión sobre la acción y sobre la reflexión durante la acción. El conocimiento en la acción es un conocimiento considerado de primer orden, se manifiesta en el saber hacer y es fruto de la experiencia acumulada que tiene el docente. Es adquirido por medio del estudio científico en la universidad y por la práctica profesional. Por su parte, la reflexión durante la acción es considerada un conocimiento de segundo orden, es un proceso dialógico con la situación problema y con la interacción que se realiza en ella. El intercambio viene dado entre los conocimientos implícitos del docente y los elementos que conforman el contexto. Por último, tenemos la reflexión sobre la acción y sobre la reflexión durante la acción, considerada un conocimiento de tercer orden, denominada por Habermas como una reflexión crítica, y es la revisión y el análisis que realizan las docentes después de la acción. Y este momento es especial para reconstruir y valorar la práctica pedagógica a la luz de la comprensión. No solo es evocación y recuerdo. Perron señala que esta debe pasar por una crítica, un análisis, un proceso de relacionar reglas, teorías u otras acciones imaginadas o conducidas en situaciones análogas. Al analizar estos 3 niveles de reflexión planteados por Schoen, queda esclarecido que cuando se interpreta, se comprende y se reflexiona determinada situación en el aula, se genera conocimiento que lleva a la transformación de la práctica pedagógica. Como referentes teóricos para la presente investigación tenemos la práctica pedagógica en la enseñanza de la matemática, los modelos pedagógicos, modelos de enseñanza en la educación matemática y pensamiento matemática en la educación básica primaria. Es importante resaltar que en las definiciones tratadas en la presente tesis se devela la naturaleza compleja y reflexiva de la práctica pedagógica en donde interactúan docentes, alumnos, situaciones didácticas, materiales de enseñanza y aprendizaje. La práctica pedagógica es definida por Díaz-Quero como la actividad diaria que realizan los docentes orientada por un currículo y que tiene como propósito la formación de los estudiantes en un contexto de múltiples referencias y que para comprenderla, entenderla y reconstruirla es necesario examinarla desde las diferentes perspectivas como parte de un proceso útil y necesario.
En cuanto a la práctica pedagógica para el desarrollo de la matemática, según Gallego, es un proceso didáctico de aspectos lógicos y analíticos a través de los cuales el estudiante debe aprender a pensar y razonar. Y en palabras de González, el docente debe propiciar situaciones para comunicar sus ideas matemáticamente, generar actividades para construir argumentaciones lógicas, relacionar la matemática con el entorno, vincular la matemática con otras áreas del conocimiento, desarrollar en el alumno la autodisciplina, motivar al alumno al trabajo en equipo y prepararlo para el uso efectivo y consciente y crítico de las nuevas tecnologías. En cuanto a los modelos pedagógicos, tienen su fundamentación en los modelos de aprendizaje y se trata de una construcción teórica diseñada e interpretada a la realidad pedagógica. Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo de la práctica docente, entre otros aspectos. Se citan en esta investigación los modelos pedagógicos propuestos por Flores y Ochoa, como son el modelo tradicional, el modelo conductista, el modelo romántico, el cognitivo y el social. También hablamos del aprendizaje significativo y Alzhübel lo define como el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria. También se señala que el material académico cuenta con un significado lógico, el cual se relaciona con la estructura cognitiva de los estudiantes. Se presentan también como soporte teórico en los modelos de enseñanza que se incluyeron el modelo de Bar, conocimiento matemático para la enseñanza, el modelo de Rowland, el cuarteto del conocimiento y el modelo de la teoría de las situaciones de Guy Rousseau. En cuanto al pensamiento matemático, el Ministerio de Educación Nacional plantea desde los lineamientos curriculares el desarrollo del pensamiento matemático, tan necesarios para la vida presente y futura de los educandos. Se plantea desde los lineamientos curriculares el dominio de competencias que se van adquiriendo gradualmente y los subdivide en 5 pensamientos que son el numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el variacional. Para la construcción del conocimiento en esta investigación se parte del enfoque interpretativo que en palabras de Martínez se usa para comprender e interpretar la realidad, los significados, las percepciones, las intenciones y las acciones de las personas. La naturaleza de la investigación es cualitativa, se inscribe en la investigación social. Martínez señala que se trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena en sus comportamientos. Es un estudio referido a las experiencias y vivencias de los docentes en relación con su práctica pedagógica. El método utilizado es el estudio de casos y la teoría fundamental. El estudio de casos, según Stake, trata la indagación de un fenómeno específico, un proceso, un evento, un grupo social que busca comprender y significar el objeto de estudio desde las perspectivas de los participantes, para llegar a comprender su actividad tal como se abordó en la presente investigación. El proceso investigativo se apoyó en la teoría fundamentada, que es una teoría derivada de datos, recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación, que busca comprender, sistematizar y teorizar sobre el sentido que las personas le atribuyen a sus experiencias. Strauss y Corbin señalan que la teoría fundamentada es una aproximación inductiva, en la cual la inmersión en los datos sirve de punto de partida del desarrollo de una teoría sobre un fenómeno. La investigación tuvo como escenario la institución educativa José Aquilino Durán, ubicada en el municipio de Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Está compuesta por 4 sedes, que son sede principal, sede Pedro Fortul, Nuestra Señora de las Angustias y sede Atanasio Girardot. La naturaleza del plantel es oficial, de carácter mixto, con jornadas en la mañana y en la tarde, con una oferta educativa de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Los informantes claves fueron 4 docentes de matemáticas de educación básica primaria, seleccionados de manera intencional a partir de los siguientes criterios. Primero, son de fácil acceso, tienen disposición para participar en la investigación, tienen conocimiento en el área objeto de estudio y la experiencia en el trabajo pedagógico como docentes de matemáticas.
Como técnica se utilizó la entrevista y la observación, y como instrumentos el guión de entrevista y el guión de observación. Para la recolección de información y el proceso del análisis se desarrolló cumpliendo los pasos de la teoría fundamentada planteados por Strauss y Corbin y expresados en el modelo de Cuña 2007. Para el procesamiento de los datos se utilizó el software de Atlas T en su versión 7.5.4. El gráfico muestra los procedimientos de la teoría fundamentada y el proceso abordado en este estudio desde dos planos, desde el plano horizontal y desde el plano vertical. El plano horizontal con los componentes básicos inherentes al método, como son tipos de códigos conceptuales, formas de codificación y tipos de teoría emergentes. Y en el plano vertical o procesual, donde se detallan los elementos claves como son el muestreo teórico, la saturación teórica y la comparación constante y su articulación con la construcción de la nueva teoría. Para garantizar la credibilidad de la investigación se aplicaron los siguientes criterios de calidad, como son la validez instrumental a través del juicio de expertos, la credibilidad, la confirmación, la saturación y por último la triangulación. El proceso inicial consistió en la transcripción de las entrevistas y observaciones realizadas a los informantes claves. Luego, siguiendo los pasos del programa Atlas T, se procedió a la codificación de los datos. La primera fase de codificación es abierta o textual. Se realizó segmentando el texto línea por línea, realizando la asignación de códigos o etiquetas de manera de mensajes, de manera interpretativo, descriptivo, de frases cortas, de acuerdo a los expresados por los informantes clave. Este proceso de codificación se llevó a cabo aplicando el sistema de microanálisis. Con el fin de resguardar la identidad de los informantes, se utilizó la siguiente nomenclatura: PN, participante, número, y a cada docente se le otorgó un número en especial. Y para organizar la información se utilizó número de cita del participante, códigos, nombre del código bajo el análisis y número de línea, donde inicia y donde finaliza, y testimonio en análisis. Posteriormente a la codificación abierta se procedió a la codificación axial a través de un proceso inductivo, comenzando por códigos, dimensiones, subcategorías, y al entrecruzarlas surgieron las categorías principales. En todo esto se apoyó en los referentes teóricos. Finalmente, en la tercera fase de la codificación selectiva, es cuando se integran y se refinan las categorías para así clarificar la teoría aproximada. Las categorías principales se integraron para conformar lo que Strauss y Corbin denominan un esquema teórico mayor. Se seleccionó una categoría central y se vincularon a las otras con este eje. En este momento se integraron las categorías de acuerdo con sus dimensiones y subcategorías para formar la aproximación teórica. Con respecto a los tipos de teoría emergentes, la teoría sustantiva y la teoría formal, la primera, la teoría sustantiva, se originó a partir del estudio del área empírica y de la investigación. En cuanto a la teoría formal, esta se generó a partir de la teoría sustantiva y en consecuencia se fundamentó en los datos y en la literatura, configurando un sistema de relaciones que dio lugar a una explicación de mayor nivel de abstracción sobre el problema de investigación. El proceso analítico e interpretativo de las dos fuentes de información, como son las entrevistas y las observaciones, se presentan en dos momentos por separado. Seguidamente se realiza la triangulación de los resultados. En este gráfico se aprecia que para la entrevista surgieron tres categorías, como son práctica pedagógica, desarrollo profesional docente y los estudiantes de educación básica primaria. Y para las observaciones surgieron dos categorías, como son práctica pedagógica y contexto sociointeractivo. Las categorías se formaron a partir de entrelazar subcategorías con dimensiones y con sus respectivos códigos. Para dar cuenta de los hallazgos encontrados, se expondrá la categoría con sus respectivas subcategorías, con sus conceptos emergentes y su concepto abarcador. En este gráfico se aprecia cómo surgió la categoría práctica pedagógica a través de tres subcategorías que son estrategia de enseñanza, formas de organizar la enseñanza y currículo.
Y como concepto abarcador tenemos que es la actividad reflexiva sobre el quehacer docente que obedece a unas formas específicas de organizar la enseñanza. Se sustenta en el currículum, documento en donde se establecen los criterios de actuación, se apoyan en estrategias de enseñanza, acciones que realiza el docente a través de medios o recursos para ofrecer ayuda pedagógica. La segunda categoría, desarrollo profesional docente, se forma a partir de las subcategorías saber y hacer y ser del docente y el proceso formativo. Y como concepto abarcador tenemos que es un proceso complejo de reflexión docente y transformación de la práctica, lo que implica la formación en los dominios pedagógicos en el saber, hacer y ser docentes. Dominios didácticos, disciplinarios, éticos, estéticos, todos ellos en interacción con un contexto determinado. También encontramos la tercera categoría, estudiantes de educación básica primaria, con sus subcategorías que son componente afectivo y pensamiento lógico. Y el concepto abarcador, los estudiantes de educación básica son los actores principales del acto educativo en el nivel de educación básica primaria, con unas características específicas, afectivas y cognitivas que inciden en su aprendizaje. En un segundo momento se realizó la descripción y el análisis cualitativo de las observaciones. Se realizó las observaciones durante el año escolar 2019, se observaron 5 sesiones de clases de matemática en los grados de primero a quinto de educación básica primaria, durante 2 horas cada sesión, para un total de 10 horas de observación. Para las observaciones surgieron 2 categorías, como son práctica pedagógica de la matemática y contexto sociointeractivo. A continuación, la primera categoría, práctica pedagógica de la matemática, con sus 4 subcategorías que son procesos de enseñanza-aprendizaje, modelos de enseñanza, momentos de la clase y estrategias de evaluación. El concepto abarcador viene dado por ser un proceso didáctico sustentado en un modelo pedagógico donde el docente usa estrategias de enseñanza y de evaluación y el estudiante estrategias de aprendizaje, a través de las cuales aprende a pensar, a razonar sobre aspectos lógicos. Y la segunda categoría tenemos el contexto sociointeractivo, que tiene 2 subcategorías, que son clima de aula y ambiente. Como contexto abarcador tenemos que el contexto sociointeractivo comprende las condiciones de los actores, estudiantes y docentes y del contexto físico, expresados en el clima. El ambiente del aula confieren especial significación en la acción docente y en el aprendizaje del estudiante. Con la aplicación de la triangulación se logró ordenar y resumir los hallazgos de las 2 fuentes de información, como fueron la observación y la entrevista, lo que se contrastaron entre sí a fin de develar la práctica pedagógica empleada por los docentes de matemáticas en educación básica primaria de la institución educativa José Aquilino Durán. Cabe destacar que por razones de similitud de significado y dadas las coincidencias de la información y los elementos que surgieron de las 2 fuentes, se procedió a fusionar práctica pedagógica y práctica pedagógica de la matemática en una sola. En este sentido, vale decir que los componentes de la práctica pedagógica develado por los docentes en las entrevistas, salvo algunas excepciones, es certificada por lo evidenciado en las observaciones de clase. Se destaca igualmente otros elementos divergentes entre sí, como es el caso de las subcategorías desarrollo profesional docente y los estudiantes de educación básica primaria, que solo emergieron en las entrevistas, y la dimensión contexto sociointeractivo, que solo se evidenciaron en las observaciones, pero que al integrarlas con las anteriores dan lugar a la aproximación teórica que se desarrolla a continuación. Las relaciones que se fueron estableciendo entre los elementos descubiertos dieron lugar a un segundo momento o nivel en el proceso investigativo, que condujo a organizar y representar conceptualmente los datos en 4 grandes categorías, que dan lugar a su vez a 4 constructos teóricos de segundo orden, conceptos abarcadores que al integrarse conforman el constructo central o de primer orden, o aproximación teórica. Este proceso de construcción y las acciones previstas
promovieron la emergencia de una estructura teórica que explica el objeto de estudio representado en este cuadro. Al interpretar el cuadro, se sintetiza el proceso de teorización de la investigación realizada. Se tiene que, en la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de educación básica primaria, confluyen 4 elementos como constructos que, conjugados entre sí, conforman la aproximación teórica que la define y la explica para este contexto y escenario particular. El gráfico resume los elementos de la práctica pedagógica de las matemáticas evidenciados en este estudio, con los elementos que la conforman, y estos son las formas de organizar la enseñanza y aprender de la matemática, los cuales consideran la planificación, la evaluación, teorías de aprendizaje, el uso de estrategias y recursos didácticos para ofrecer ayuda pedagógica, la mediación docente en la actividad constructiva del estudiante, es decir, los procesos de enseñanza y aprendizaje, como las estrategias y recursos, las limitaciones, los momentos de la clase y el pensamiento matemático. Todo esto desde la visión de un currículo explícito emanado por el MEN, que contiene lineamientos curriculares, derechos básicos de aprendizaje, estándares básicos de competencia, y desde la cosmovisión del docente sobre lo que implica enseñar, lo que se refleja en los modelos pedagógicos, modelo conductista con transición hacia el aprendizaje significativo, que toma como referencia en su accionar y de todo el conocimiento que ha venido construyendo a través de su experiencia teórica y práctica. Como lo señala Perrón 2011, la dimensión reflexiva es el centro de la práctica pedagógica y constituye parte de su funcionamiento y su desarrollo. En el constructo teórico se evidencia que las docentes, al desarrollar su actividad práctica en el aula, realizan acciones espontáneas o planificadas, y esto es producto de su conocimiento almacenado, lo que corresponde, según Schoen, con el conocimiento en la acción. También se advirtió que las docentes participantes desarrollan procesos de mediación docentes, acciones de monitoreos en la enseñanza del aprendizaje, que se usan durante la clase, lo que podría equivaler al acto de reflexionar durante la acción. Sin embargo, se ve que tienen un nivel incipiente en este proceso, porque en su práctica se observa un modelo más conductista y caracterizado por la rigidez y la repetición y el aburrimiento. También vale resaltar que las docentes no disponen de un espacio y un tiempo propicio para la reflexión sobre lo actual, y momento importante para reconstruir y valorar la práctica pedagógica. Esto corresponde, según Schoen, a la reflexión sobre la acción y sobre la reflexión durante la acción. Comprende la revisión y el análisis que realizan las docentes después de la acción. Las docentes señalan que la planificación la hace una docente, y este docente lo seleccionan las directivas del plantel, y no tienen la oportunidad de reflexionar entre ellas sobre la pertinencia de las estrategias planeadas y su relación con el contexto en particular. Se observó la prevalencia de un modelo conductivista, clases repetitivas, monótonas, con predominio hacia un aprendizaje memorístico, aunque en la entrevista destacan el interés hacia un modelo constructivista, hacia el aprendizaje significativo, y esto hace mención hacia los modelos de enseñanza. Otro de los elementos revelados e importantes a resaltar en este constructo, y además uno de los objetivos de esta investigación, los modelos vistos como la visión implícita en el acto de enseñar. El docente debe conocer y usar métodos de enseñanza y didácticas especiales con un enfoque constructivista que permitan la construcción del conocimiento y el desarrollo de estas competencias, como son, por ejemplo, el modelo de Bach sobre el conocimiento matemático, el modelo de Rowland para la enseñanza de la matemática y, entre otros, el modelo de situaciones didácticas de Guy Brousseau, expuestos en los referentes teóricos e implícitos en el currículo del área de matemáticas. Estos modelos, sin embargo, parecen ser de total desconocimiento por parte de las docentes, aun cuando se señala que ellas mencionan y manifiestan cierto interés hacia los modelos constructivistas. En cuanto los docentes dicen conocer los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje y usarlos en su práctica pedagógica.
Pero lo observado demuestra lo contrario, pues como ya se señaló, aún persiste en la enseñanza tradicional, congruente con un modelo asociacionista conductista. Cabe resaltar que el currículo de la educación básica colombiana, compuesto por los documentos legales del Ministerio, se fundamentan desde lo pedagógico en el aprendizaje significativo, enfocados en el desarrollo de competencias. Para la práctica pedagógica que propicia el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de educación básica primaria, es necesario contar con un docente competente, actualizado, por lo que se considera el desarrollo profesional docente como parte de la aproximación teórica. El desarrollo profesional comprende la formación, el conocimiento adquirido durante la formación inicial, la formación permanente, la actualización y la autoformación docente. También comprende la relación teoría-práctica y las experiencias acumuladas, todo ello en las distintas dimensiones del saber: el campo disciplinar, sus dominios didácticos, el saber pedagógico, el saber hacer y el saber ser. En el contexto estudiado se evidenció que los docentes les anima la idea de buscar por su cuenta maneras de actualizarse. En este sentido se destaca la autoformación, y esta se corresponde con la motivación y a la vez con la necesidad que tienen los docentes de prepararse, sobre todo los que no son especialistas en el área de la matemática. Igualmente, la necesidad de una formación continua que les provea de insumos en los distintos dominios. En relación con las dimensiones del saber, se tiene el saber disciplinar, el cual refiere al conocimiento del contenido de la asignatura. El docente debe dominar los contenidos, su lenguaje, la terminología de uso común en relación con el área de la matemática. Igualmente, estar actualizado en el saber pedagógico, conocer las formas específicas de enseñar la matemática, los métodos, los modelos y estrategias pedagógicas, y es decir, el saber hacer. Ahora bien, las creencias del docente, sus valores, la actitud ante el acto educativo, el saber ser le imprimen un sello particular a la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático. En conclusión, los docentes deben prepararse para garantizar una buena educación a sus estudiantes de educación básica primaria. Se considera a los estudiantes de educación básica primaria actores claves en el proceso de aprendizaje. La práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de educación básica primaria también está relacionada con factores y situaciones propias de los estudiantes, por lo que los docentes deberán adaptarla a las demandas personales y las características afectivas y cognitivas distintivas de los educandos en este nivel educativo, a fin de elaborar de manera crítica, reflexiva y eficaz un estilo de enseñanza que promueva un aprendizaje significativo en los estudiantes para el desarrollo del pensamiento matemático. Se evidenció la claridad de las docentes en relación con el desarrollo de competencias, de comunicación, de razonamiento y de resolución de problemas en la enseñanza de la matemática, necesarias para el desarrollo del pensamiento. Sin embargo, hay una reflexión en algunas de los docentes en cuanto a que sus prácticas no propician la capacidad de pensar, de desarrollar el pensamiento matemático por ser rutinarias y reconocer que lo importante para ellos es que los estudiantes se aprendan las tablas de memoria, situación que denota cómo se privilegia el aprendizaje memorístico más que el desarrollo de las competencias antes mencionadas. De acuerdo con los resultados, también se observa que se consideran los referentes a las estrategias y materiales de aprendizaje, recursos utilizados por los docentes para la enseñanza de la matemática en estudiantes cuyas edades oscilan entre los 7 hasta los 11 años de edad, periodo en el cual, según autores como Piaget, el niño entiende y aplica operaciones lógicas a las experiencias, es decir, los estudiantes no son capaces de pensar de forma abstracta, aunque puedan memorizar definiciones que en realidad no comprenden. De allí que entonces la necesidad de que las docentes de contar con más y mejores estrategias y recursos acordes con el desarrollo del pensamiento del estudiante en educación básica primaria. Por otro lado, están las características afectivas de los estudiantes,
A pesar de que las docentes reportan el interés de la mayoría de los estudiantes hacia el aprendizaje, prevalece en ellos el miedo a la matemática, una actitud negativa, un rezago en el aprendizaje y además reconocen que ellas como docentes son las responsables de esa situación, al crear barreras cuando presentan la matemática como algo abstracto y sin aplicabilidad en la vida. Los estudiantes, a partir de la práctica pedagógica recibida, deben desarrollar sus habilidades de pensamiento, procesar, comprender y organizar la información en sus estructuras mentales y ser capaces de regular dichos procesos tomando conciencia de ellos para la ejecución de tareas y la resolución de problemas. Finalmente, a manera de cierre, se señala que la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en la institución caso de estudio está compuesta de diversos elementos. Resulta pertinente destacar la importancia de la comprensión que tenga el docente sobre estos elementos. Cada elemento que conforma la práctica pedagógica para el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de educación básica primaria debe estar sujetos a procesos de reflexión, con el fin de que la acción profesional se transforme en un verdadero objeto de investigación y de saber. Para que los docentes alcancen niveles de reflexión superior que les permita cualificar su práctica pedagógica y que por ende mejoren e incidan positivamente en la formación estudiantil, es fundamental que se aproveche su disposición reflexiva y su interés por avanzar en los modelos pedagógicos más constructivistas. Para esto se precisa, en primer lugar, una práctica pedagógica fundamentada en un cuerpo teórico, cuyo manejo se despliegue de manera real y consciente en el aula y por tanto permita dar cuenta y explicar su quehacer educativo diario, por lo que debe cerrarse la brecha que existe entre el conocimiento de modelos de enseñanza o de lineamientos curriculares y las acciones en el aula. Esto permite señalar que urge comprender acciones institucionales y formativas acordes con las exigencias y responsabilidades de la profesión. Se necesita abrir espacios para la discusión, participación, colaboración, en que se generen intercambios de saberes y experiencias y actualización disciplinar para los docentes, cuya formación inicial no fue en el área de matemáticas. En definitiva, que puedan analizar de manera crítica sus creencias, conductas, sus actitudes y los modelos pedagógicos que subyacen a sus procesos de enseñanza, al tiempo que los docentes reconozcan las situaciones tanto en el aula como en su propia formación que deben ser modificadas, y todo esto con el fin de mejorar y resignificar su práctica pedagógica. La ruta seguida en la construcción teórica permitió concluir que lo esencial es la reflexión del docente sobre cada uno de los aspectos que componen la práctica pedagógica, de manera que pueda crear situaciones y escenarios didácticos para el desarrollo del pensamiento matemático, en los cuales los alumnos se convierten en sujetos críticos de sus ideas y autónomos de su conocimiento. Un docente formado y actualizado en el campo disciplinar, en teoría de aprendizaje, investigador de su quehacer pedagógico, que pueda fungir como un verdadero mediador de este proceso. En definitiva, la práctica pedagógica juega un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento matemático con un significado útil para la vida. Gracias por su atención y espero que esta investigación pueda contribuir al mejoramiento de la educación.